Aleluya. Gloria a nuestro Dios que nos da la vida para alabarle, para bendecirle y para que glorifiquemos su nombre donde quiera que estemos. Amén. Todos son bienvenidos a través de este canal que nos ven y nos oyen. Bienvenidos todos. Alabado sea el Señor. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias Señor amado. Te alabamos, te bendecimos. Exaltamos tu nombre, Señor de la gloria. Te damos gracias. Gracias, Padre, por tu presencia, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por ese amor inagotable, Señor, con el que tú amas a la humanidad. Alabado sea tu nombre, Señor, y bendice a todos los que nos ven a través de este canal, Señor de la gloria, que tu palabra vaya a cada corazón. En el nombre del Cordero de Dios, gracias, Señor amado. Amén. Amén. Gloria al Señor. Todos bienvenidos y bienvenidas. El tema de hoy es: ¿para quién es la salvación? ¿Será que la salvación es solamente para un grupo de personas? ¿O la salvación es para quiénes? Veamos este punto tan importante porque la palabra del Señor dice algo tan interesante. Dice que no tiene el Señor, el Dios de la gloria, el creador de todos los cielos y la tierra, no tiene acepción de personas. Esto quiere decir que Él no elige a nadie porque tenga rasgos de esta forma o tenga estas características. No. Él elige a las personas porque hay en el corazón disposición. Así que esa es una de las cosas que hoy vamos a ir viendo. Y vamos a ir al libro de Romanos, capítulo número 5, y en su versículo número 12. Alabado sea el Señor. Dice la palabra del Señor: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte. De modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Mire qué situación la que se vive. En el momento en que la pareja Adán y Eva son puestos en Edén para que pues estén ahí y cultiven, tienen ellos una elección: quedarse con lo que era la presencia del Señor o irse al pecado. Y en ese caso vamos a encontrar de que realmente el hombre viene a ser vencido por el pecado. Y el pecado, vamos a encontrar más adelante también, que vamos a ir viendo esto, el padre del pecado es Satanás mismo. Entonces el enemigo lo vence a través de la tentación que le presenta. Lo vence. Y es ahí cuando el hombre sale de la presencia del Señor, sale de la cobertura del Señor y entra a tomar el pecado. Eso es lo que estamos hablando y lo que estamos viendo y lo que las Escrituras nos dicen. Dicen nuevamente, cuando Adán pecó, y el pecado de Adán, ¿cuál fue? La desobediencia. Cuando él desobedece, el pecado entra en el mundo. El mundo estaba iniciando, pero como nosotros venimos de Adán, toda la humanidad procede de Adán y de Eva, pero principalmente, oiga, este punto importante es en que de Adán también proviene Eva, porque Eva no fue hecha y que el Señor soplara sobre ella, no, sino que de lo que el Señor le había dado a Adán, toma una parte del cuerpo de Adán, que ya todos lo sabemos y lo conocemos, y viene y después la forma a la mujer. Entonces encontramos, y sigamos acá, el pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a toda la humanidad, porque todos pecaron. Y esto es algo que es importante que nosotros lo podamos entender, cómo es que el pecado viene y cómo es que también las personas comienzan a pecar a través de los pensamientos, a través de sus acciones, a través de la conducta que las personas vamos teniendo sobre esta tierra. Y vamos a ir viendo algunas cosas importantes también aquí mismo en el libro de Romanos. Capítulo número 3 veamos ahora. Y vamos a unirnos a la lectura que acabamos de tener. Capítulo 3 y versículo número 10, dice las Escrituras. Y como dicen las Escrituras, no hay justo ni siquiera uno. Estamos hablando de toda la humanidad. No existe justo ni uno solo. Entonces estamos viendo que la causa de que no exista ningún justo es porque el ser humano abandona al Señor en el principio de la creación. Cuando se introduce a la primera pareja, cuando pecan, y entonces
todos vienen a pecar en la misma semejanza que Adán, dice las Escrituras. Y ahí lleva algunas partes importantes, pero hoy vamos a generalizar este aspecto para poder caminar y poder entender también. No hay ni uno solo que sea justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio. Nadie busca a Dios, porque solamente para poder buscar al Señor necesitamos la sabiduría. ¿Y cuál es la sabiduría? Es el conocimiento de Dios en la persona. Y es algo que la persona es carente cuando el pecado es el que reina en el corazón de la persona. Si el pecado está reinando en el corazón de la persona, es algo en el que a la persona en sí no le afecta en nada. Estando en este cuerpo, la persona trabaja, se desarrolla, se enriquece, estudia y no hay ningún problema. Adquiere muchos bienes, adquiere tantas cosas de esta tierra. Celebran con lo que el mundo tiene. Pero no se dan cuenta que lo que las personas están haciendo a través de la celebración, a través de todo lo que el mundo hace, porque eso es lo que dicen las Escrituras. Vamos a encontrar todo esto y vamos a ir también a la primera carta de Juan para ver este punto importante. Capítulo número 2, versículo número 15. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece el mundo, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos, por el orgullo de nuestros logros, de nuestras posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que eso proviene de lo que es el mundo. Las personas se sienten orgullosas de lo que se logra en esta tierra y es excelente, es bueno. Pero a eso deberíamos agregarle el conocimiento de la palabra, cosa que en el pecado no se logra, no se hace. ¿Por qué? Porque las personas no tenemos el conocimiento de Dios. Por eso es de que viene el Señor Jesucristo por nosotros y a través de Él encontramos la salvación. Él es el que nos ofrece el camino de la vida eterna. Así que todos los que estamos en el camino, es importante que nos fortalezcamos en el Señor y que venga la palabra y que dejemos que Él nos gobierne para que crezcamos en el conocimiento y no abandonemos nunca ese camino glorioso que viene a ser para nosotros un regalo verdaderamente glorioso. Entonces vemos de que cuando la palabra dice que todos pecaron, vemos ya la figura cómo se da desde lo que es el inicio y vemos cómo la palabra nos encierra a toda la humanidad dentro del grupo de que no hay ni uno solo que sea justo. Al ver el Señor que no hay nadie que sea justo, entonces se establece alguien que venga por la humanidad, pero no todos quieren. Por eso es que encontramos también que dicen las Escrituras, y todo el que cree, dice, o sea que necesitamos creer, necesitamos venir, abrir las puertas de nuestra vida para que el Señor entre a nosotros. Ahí mismo donde estamos, vamos a ver en el capítulo número 3 y versículo siempre, en este mismo capítulo donde estamos, y versículo número 23. Vamos a leer lo que el Señor también nos dice. Alabado sea el Señor, pues todos hemos pecado. Entonces venimos nuevamente relatando y haciendo hincapié en que todos hemos pecado. Por lo tanto, el hombre es injusto por haber pecado. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Y esa meta es la salvación. No podemos, como seres humanos, no podemos alcanzarla por nuestras propias fuerzas. No podemos tenerla, no podemos pagar por ella. Nadie puede tenerla por la clase de raza que es o por la clase de educación que logre. No se puede. No puede tener nadie por lo que tiene esta tierra la salvación. Al contrario, la salvación únicamente se logra a través del conocimiento de lo que Dios da, porque es gratis. Es un regalo que Dios trae. Para esto debemos de comprender que la salvación entonces, ¿para quién es? Es para la humanidad.
Pero debemos de aprender a comprender que hay un pecado, y ese pecado nosotros tenemos que confesarlo y tenemos que sacarlo de la práctica de nuestras vidas, de nuestras acciones, para que vayamos al conocimiento. Acá dice, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar esa meta gloriosa establecida por Dios. Pero dice el versículo 24 que sigue. Sin embargo, con una bondad que no merecíamos, Dios declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Vamos viendo ya cómo Dios establece esos parámetros para que vengamos a tener el conocimiento, y vamos a encontrar que es a través del Cordero del Señor, a través de Él es que podemos alcanzar ese reconcilio nuevamente. Habíamos sido separados de Dios. ¿Por qué? Por causa del pecado. Así que el pecado viene a ser para nosotros una causa de separación del Señor. Es una decisión nuestra si la queremos seguir practicando. Pero debemos de entender que si nosotros seguimos practicando el pecado, pertenecemos al que pertenece el pecado, al que realizó el pecado. Pero si nosotros decidimos y tomamos decisión en nuestra vida de que el Cordero ha venido por nosotros, por la humanidad, y que la palabra dice que todo aquel que cree en Él será salvo, entonces es para la humanidad la salvación. Es para que corramos a los brazos de nuestro Salvador y le digamos: Señor, sálvame. Señor, entra a mi corazón, lléname de ti. Porque mire lo que dice la palabra del Señor en la primera carta de Juan, capítulo número 3, y en su versículo número 8 dice la palabra: sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Él es el padre del pecado. Y nuevamente dice: sin embargo, cuando alguien sigue pecando. ¿Qué situación esta? Que cuando a alguien se le da el conocimiento de la palabra y se le indica y se le enseña que hay salvación, y la forma de alcanzar la salvación es a través del recibimiento en el corazón de la persona, pero que tenemos que venir a tenerlo a través de la confesión de nuestros labios y a través del creer en el corazón, y es cuando el Señor viene y entra en el corazón de la persona y comienza el cambio, porque el Señor comienza a darle dirección a la persona que le ha recibido, y esos cambios comienzan a tenerse y a darse, y las acciones de la persona comienzan a ser diferentes, porque el Señor comienza a gobernarle. Ya no es esclavo del pecado, sino que ahora venimos a ser verdaderamente hijos del Señor. Eso es lo que las Escrituras dicen. Por lo tanto, nosotros tenemos que entenderlo. Dice la palabra en el capítulo 6 de Romanos y versículo 12: no permitan que el pecado controle la manera en que están viviendo. Si el pecado es el que está controlando la vida y está diciéndoles qué hacer, entonces la persona vive una vida esclavizada al pecado. Pero el Cordero ha venido a liberarnos del pecado, a liberarnos para que verdaderamente en Él, dice las Escrituras, vengamos a ser verdaderamente libres. Cuando verdaderamente venimos a Él y Él nos hace libres, es cuando nosotros venimos a darnos cuenta de que ahora está el pecado, pero también hay salvación, y tenemos la capacidad de poder elegir la salvación, el camino de la vida eterna que nos ha concedido el Padre en el Hijo amado. Y eso es algo glorioso, pero que debemos de recibirlo, debemos de retenerlo y debemos de caminar el resto de nuestra vida a partir de que le conocemos a Él. Cuando nosotros venimos a ese conocimiento y sabemos claramente que dice las Escrituras: sin embargo, cuando alguien sigue pecando después de que ha recibido ese mensaje de salvación, está demostrando que pertenece a Satanás, que pertenece a las tinieblas, que pertenece a ese reino, porque lo está eligiendo la persona en sí. Nadie la está empujando
empujando, nadie está obligándola, así como también nadie obliga a que entremos al reino de los cielos. El Señor Jesucristo dice que Él ha venido a dar su vida por nosotros, pero no está obligando a nadie para que entre al reino. Al contrario, Él dice: si vienes a mí, tú también te sentarás a mi mesa y estarás conmigo en el reino de mi Padre. Eso es lo que Él ofrece: salvación, restauración, nuevamente restaurada la comunión y la comunicación con el Padre. Por eso es que hoy podemos venir y tener una oración abierta delante del Padre y tener esa comunión y esa presencia suya a través de la oración, y el Señor siempre va a estar dispuesto a responder, porque Él tiene a su Hijo amado para esta obra gloriosa de la restauración que la humanidad pueda estar teniendo en esta tierra. Alabado sea el Señor. Amén. Bueno, entonces ya vemos que el pecado está ahí, pero es algo que depende de nosotros si lo queremos seguir practicando, si lo queremos seguir llevando en el corazón o lo sacamos. Es claramente, estamos viviendo en este mundo lleno de pecado y de tanta maldad, pero no quiere decir de que nosotros como pueblo del Señor vengamos a introducirnos en el pecado y que estemos viviendo conforme el mundo, porque la palabra dice claramente que si nosotros pecamos y nos hacemos amigos del mundo, nos constituimos nuevamente en enemigos del Señor, y no queremos eso. Por lo tanto, el Señor quiere también que nosotros permanezcamos estables, que vengamos a ser verdaderamente ese pueblo que demos aún nuestra vida por Él, así como Él la dio por nosotros. Es interesante que también hoy nosotros entendamos. Por eso es que dice las Escrituras en la primera carta de Juan, capítulo 1 y versículo 8, dice la palabra: así que si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Esto es lo que acontece. Nosotros no podemos decir que no hemos pecado, porque ya vemos que a través de las Escrituras dice el Señor que no hay justo ni aun uno. Por lo tanto, necesitamos entenderlo. Y cuando vemos que las Escrituras dicen: si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es que nos engañamos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Por lo tanto, ningún ser humano puede decir tal cosa. Nadie puede decir que no practica el pecado. Todos nosotros lo practicamos, y aún los que tenemos al Señor verdaderamente también estamos con ciertos grados de esa naturaleza, pero que el Señor en su misericordia nos va limpiando, nos va sanando, nos va restaurando y nos va haciendo cada día mejores delante de Él. Pero es necesario que la comunicación a través de la oración, de la lectura de la palabra, del ayuno, si lo puedes hacer, es importante para que vengas a tener verdaderamente una comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Importante todo esto para nuestra comunión con nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 9 del capítulo 1 de la primera carta de Juan: pero si confesamos nuestros pecados a Dios, aquí viene lo glorioso, mire. Si nosotros tenemos la capacidad y la disposición en nuestro corazón, que es lo que hemos hecho todos los que estamos oyendo este mensaje de la palabra del Señor y lo que son pueblo del Señor que está sobre la faz de la tierra, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, si venimos delante del Señor y le decimos: he pecado contra ti, Señor, como lo hizo el hijo pródigo, he pecado contra el cielo, he pecado contra el Altísimo, por lo tanto vengo a pedir perdón, reconocemos que somos pecadores, entonces sucede lo que sigue: Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Él nos limpia, Él nos sana, y lo hace con gran gusto, lo hace con gran amor, porque nos ama. Dice la palabra que nos ama tanto que nos dio a su Hijo amado Jesucristo, y por eso es que también nos da todas las otras cosas, porque si nos dio a su Hijo amado, ¿cómo no nos dará todas las cosas que también podamos venir a pedirle delante de su presencia? Alabado sea el Señor. Así que el Señor no nos niega nada, pero nosotros tenemos que aprender a tener una comunión estable, permanente con Él, porque así dice la palabra: si afirmamos que no hemos pecado, el versículo 10, llamamos a Dios mentiroso.
Oh Dios amado, y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Mire qué tremendo esto. Nuevamente lo leemos. Si nosotros afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso. Y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Y lo tremendo es que tenemos que venir y presentarnos delante de Él cuando salgamos de este cuerpo. Porque tenemos que venir a dar cuenta. Y es ahí cuando recibimos condenación, si está en pecado la persona, o la absolución de los pecados, porque recibimos el perdón de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante todo esto que nos viene a dar realmente un aspecto para que vengamos y que glorifiquemos a nuestro Dios. Mire entonces, a través de la palabra y a través de la fe, a través del conocimiento de lo que acá hemos venido viendo, que es unas porciones bastante pocas, pero que nos pueden servir para afirmar nuestra vida y que permanezcamos estables delante del Señor, buscando su rostro, y que de esa forma no desmayemos, sino que al contrario de que desmayemos, vengamos a crecer en el conocimiento de nuestro Creador. Dice la palabra en el libro de Juan, siempre capítulo número 1 y en su versículo número 10. Alabado sea el Señor. Vino al mismo mundo que Él había creado. Él fue el que creó el mundo, imagínense. Dios mismo estaba en el mundo, y por eso es que dice la palabra también allá en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Y Él estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, dice, al mundo, para que nadie se pierda, para que todos vengan a la salvación. Así que la oportunidad no es para unos cuantos, la oportunidad de la salvación es para toda la humanidad. Por lo tanto, aprovechemos. Si tú estás oyendo este mensaje de la palabra, es para ti esta palabra, para que reconozcas en tu corazón que has pecado y que necesitas venir a traer esa confesión delante del Padre, y venir a que tengas ahora también ese derecho que acá está diciendo la Escritura. Dice, vino al mismo mundo que Él había creado, pero el mundo no lo conoció. Vino a los de su propio pueblo, y hasta ellos lo rechazaron. Por eso lo mataron. Y por eso es que hoy nosotros tenemos la gran bendición que también hemos sido alcanzados, para que vengamos y alcancemos la salvación. Y es lo que dice el versículo 12. Pero a todos los que creyeron, a todos, no hay acepción de personas, pequeños y grandes, pobres y ricos, no importa la raza, alabado sea el Señor. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos del Señor, hijos del Creador. Por lo tanto, venimos a alcanzar a través del Cordero, a través de su muerte, a través de lo que Él hizo. Cuando Él muere, nosotros también morimos al pecado, y cuando Él resucita, también nosotros resucitamos a vida eterna. Y dice la palabra, nos ha llevado a los cielos mismos, a ser sentados en los lugares celestiales, con este derecho que hemos tenido ahora, porque hemos confesado, hemos creído. Ahora mantengámonos firmes, estables en esta palabra santa y bendita. Y si tú aún no le conoces, este es el mensaje para ti, para que le conozcas, para que abras tu corazón, para que veas que el Señor tiene verdaderamente misericordia. No es excepción de personas. Que tú no tienes dinero, Dios no te pide dinero. Dios no te pide que tengas esta riqueza, nada. Dios te pide que tengas un corazón dispuesto. Esto es lo que el Señor te pide, un corazón dispuesto. Dios no quiere nada de lo que tienes en esta tierra. Dios solamente quiere tu corazón para entrar y salvar tu alma. Eso es lo que el Señor quiere. El Dios de la gloria, el Dios de la misericordia, quiere salvar a la humanidad, y la humanidad lo que tiene que tener es el corazón dispuesto para que el Dios de gloria entre a su corazón, y a través del Cordero vengamos a obtener la salvación, el regalo que el Señor da, y que seamos nuevamente introducidos al cielo.
a través de la presencia de nuestro Señor Jesucristo y de la obra que Él ha hecho precisamente en la cruz del Calvario. Alabado sea el Señor. Que el Señor los bendiga a todos. Fortalezcámonos, animémonos y esforcémonos en vivir una vida recta delante del Señor, porque eso es lo que indican las Escrituras. Alabado sea el Señor. Vamos a orar. Padre glorioso, mira, Señor, tu pueblo, Señor, tu iglesia, pero también los que, Señor, son amigos, los que no han reconocido tu palabra, Señor, en sus corazones. Es el momento para que también ellos vengan al conocimiento, para que tú entres a su corazón, Señor, para que tú le lleves el convencimiento. No es el ser humano, no somos nosotros los que predicamos, eres tú, Señor de la gloria, Espíritu Santo, el que lleva esa obra al corazón de las personas para llevarles el convencimiento y traerlos, Señor de la gloria, por amor a tu nombre, Señor, a tu presencia. Dios de los cielos, Dios eterno, gracias, Señor, por tu Hijo amado. Gracias, Señor, por tu Hijo amado que fue a la cruz por nosotros, que muere por nosotros, que resucita por nosotros, aleluya, y nos restituye la comunión delante de ti, Padre glorioso. Gracias, Señor amado, alabado sea tu nombre, bendito eres tú para siempre, Señor de la gloria. Amén, Señor, amén. Gloria al Señor, que el Señor les bendiga a todos. Así que ya conoce esta porción de la palabra. Usted puede tomar estas citas, estudiarlas en su casa y verificarlas para que camine en este orden que las Escrituras nos dan a la humanidad. Amén. Gloria al Señor.